Vamos a continuar, vamos a estar estudiando aquí capítulo 15 de Génesis y vamos a leer los 3 primeros versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos aquí que dice después de estas cosas. ¿Después de qué? Después de que él rescató a su sobrino, después que él se enfrentó a aquellos reyes, ¿no? 5 reyes habían allí, y él se enfrentó a todos estos reyes y Dios le dio la victoria con pocas personas, 300, no recuerdo el pico, ¿no? Pero 300 y pico personas de su casa que no eran guerreros, que no eran soldados. Y vemos allí que fue Dios el que le dio la victoria a Abraham. Ahora, el rey de Sodoma le ofreció riquezas, le ofreció cosas, ¿verdad? Pero mire, Abraham le dijo que no le iba a recibir nada para que no dijera él que él había enriquecido a Abraham. Porque Abraham quería darle siempre la gloria al Señor y donde quiera decir que era Dios el que lo había enriquecido. Y no quería darle ese gusto a este rey pagano, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, ahora, después de estas cosas, dice que vino palabra del Señor Abraham y le dijo en visión. Tú sabes que hay muchas formas en que Dios nos habla. Dios habla a veces en sueños, Dios habla en visiones. Dios habla a veces a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Lo importante es que nosotros entendemos cuando Dios nos habla. Los hijos de Dios sabemos cuando es Dios quien nos habla, ¿verdad? Y en este caso utilizó la visión para hablar a Abraham. Bueno, Abraham para ese entonces todavía no era Abraham, todavía era Abraham. Y dice: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué lindo, amados hermanos, cuando Dios da esa palabra de consuelo, de fortaleza a uno de sus hijos. No temas, no temas. Y yo entiendo que cuando Dios nos dice no temas es porque Él sabe que hay un temor en nuestro corazón. Y había muchas cosas quizás dentro del corazón de Abraham. Y en este caso el Señor le dice: no temas, yo soy tu escudo. ¿Sí? ¿Qué es un escudo? Es aquello que nos protege, ¿verdad? Él era su protector, es su protector, como lo es para nosotros. Así como Dios para Abraham era su escudo, también lo es para nosotros los hijos de Dios. Le dijo: y tu galardón será sobremanera grande. Como diciendo, tú no aceptaste todas esas riquezas o todos esos bienes que te estaba ofreciendo el rey de Sodoma, pero yo te digo que yo tengo para ti un galardón mucho más grande que ese. Y qué lindo saber que nuestro galardón es grande, hermano, que nos esperan cosas maravillosas de parte de Dios. Y no es porque nosotros realmente lo merezcamos, sino que Él es tan bueno y tan generoso que nos da aún mucho más de lo que nosotros merecemos. Él le está ofreciendo un gran galardón aquí a Abraham. Pero Abraham, sin embargo, tuvo la confianza, podríamos decir, de hablar con el Señor y de decirle a Dios: bueno, Señor, ¿qué me dará siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Él no pensó en que Dios le iba a dar riquezas, porque ya él era rico. Y podemos ver que Abraham no era un hombre ambicioso. Pero había algo que quizá había en el corazón de Abraham y dijo: bueno, realmente yo, el galardón que yo quisiera, el premio que yo quisiera, la bendición que yo quisiera, es que me dieras un hijo. Eso es lo que yo más deseo, porque ya él riquezas tenía. ¿Qué más podía desear Abraham si Dios lo había bendecido en todas las maneras? Tenía una hermosa esposa, tenía siervos, tenía todo lo que cualquier persona pudiera desear para supuestamente ser feliz. Sin embargo, había una tristeza, había un vacío en el corazón de Abraham en el sentido de no tener un hijo. Y siempre uno desea, cuando uno tiene mucha riqueza o muchas posesiones, ¿para qué? Para dejarle a los hijos,
para que cuando uno no esté ellos hereden todo esto, ¿verdad? Y la preocupación de él era, no tengo un hijo que me herede, y el que me va a heredar es un esclavo nacido en mi casa, un criado, Eliezer. Entonces también le dijo al Señor, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir que dentro de todo aquello la preocupación de Abraham era quién le iba a heredar. Dios le prometió que a su descendencia le daría aquella tierra, pero ¿dónde está la descendencia? Yo ya soy viejo, no tengo hijo. Y bueno, quizás en algún momento pensó que Lot podría ser pues ese heredero, pero vemos que él rescató a Lot y Lot se volvió a ir a su lugar otra vez. No se volvió con su tío, no se volvió a la tierra de la bendición, se volvió otra vez a aquella ciudad pecaminosa. Entonces, quizás había una pequeña decepción en el corazón de Abraham y Abraham se lo expresó al Señor. Y yo pienso que es muy bonito cuando nosotros nos sinceramos delante de Dios y reconocemos delante de Dios nuestros temores, nuestras preocupaciones y podemos pedirle con toda libertad al Señor. Tenemos la libertad de pedir, hermano, y eso es muy lindo, que nuestro Dios Todopoderoso no nos coarta esa libertad, sino al contrario, nos dice, pídeme. Hay un salmo que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor le gusta que le pidamos, pedid y se os dará, nos dice en otra palabra. Buscad y hallaréis, el que pide recibe, el que busca halla. O sea, el Señor nos dice que podemos pedir, tenemos libertad para pedir. Y en este momento, Abraham no desaprovechó esa oportunidad para decirle al Señor la preocupación que él tenía y el anhelo que había en su corazón. Así que, amado hermano, no me voy a adelantar porque ahora los hermanos le van a contar qué fue lo que pasó ahí. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que si tienes una preocupación, el Señor te dice, no temas. Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Y cuando tú le pidas al Señor, puedes pedirle con toda libertad y con toda sinceridad que Dios va a oír. Dios va a oír esa oración que tú vas a hacer delante de Él. Y en su momento, en ese tiempo perfecto que Él tiene para ejecutar las cosas, Dios lo va a hacer. Así que, amado hermano, no temas, sigue adelante, confía en el Señor, que Dios conoce cuáles son tus necesidades y Él de antemano, antes aún que nosotros le pidamos, ya Él la sabe, pero le gusta que nosotros le pidamos y que le hablemos con toda sinceridad, como lo hizo en este caso Abraham. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nuestros hermanos con nosotros. Gloria al Señor, Dios me les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Seguimos aquí en el capítulo 15 de Génesis y dicen los textos del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria al Señor. Seguimos viendo aquí de verdad la fe de este hombre llamado Abraham, cómo el Señor pues se le presenta y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, nuevamente la palabra del Señor, ¿verdad? Se le hace oír o se le muestra a este hombre, ya que el Señor le había hablado en ocasiones anteriores. Luego el Señor vuelve a hablarle a Abraham para confortar su corazón, para animarle. Y como venía explicando la pastora, pues él tenía esta tristeza porque él no tenía hijos y sentía y veía la bendición de Dios, pero él se preocupaba y decía, pero ¿quién va a ser mi heredero? ¿A quién le voy a dejar este legado, estas bendiciones, este conocimiento de este gran Dios todopoderoso? ¿A quién? Y dice que el Señor le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. No te preocupes, Abraham, aunque las cosas no están quizás como tú quisieras o como humanamente estamos acostumbrados a ver. Confía en mí, no temas que no te va a heredar tu mayordomo, sino un hijo tuyo. Yo te voy a dar un hijo que saldrá de tus entrañas. Y Dios pues le daba esta palabra de confortamiento a Abraham para que él siguiera adelante. Y dice allí el verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar.
Después que le da la palabra de ánimo, lo llevó afuera, le dijo, mira al cielo, mira la creación, lo que yo he hecho con mis manos y cuenta las estrellas, pero le advierte si las puedes contar. Anímate a contarlas, pero no te aseguro que lo logres, porque son muchas las estrellas, pero así será la descendencia que te voy a dar, Abraham. La bendición de Dios es grande. Las promesas que Dios nos hace son promesas grandes que a nuestro parecer son increíbles, son cosas que quizás no las vamos a poder alcanzar humanamente hablando, pero conocemos que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Y dice, así será la descendencia que te voy a dar. Y después que Dios le da esta promesa tan increíble, humanamente hablando, dice el verso, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego que Dios le da esta promesa tan grande, tan increíble, ¿verdad? Porque siendo ya él una persona de edad avanzada, aparte de eso le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Anteriormente le dijo, tu descendencia será como el polvo de la tierra, era algo también grande. ¿Cómo puede una persona contar cada granito de tierra, de arena? Es algo que es imposible. Ahora le dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Oye, qué tremenda promesa, pero dice que él le creyó a Dios. No dice que creyó en Dios, sino que le creyó a lo que él estaba diciendo. Ya él creía en Dios, él conocía a Dios. Ahora Abraham va un poquito más allá y dice que le creyó esa promesa, eso que Dios le estaba diciendo en el momento y le fue contado por justicia. Eso le agradó a Dios. Dios se complació en Abraham porque le creyó. Cuando ya las fuerzas quizás no estaban en vigor, pero su fe estaba allí. Dicen Romanos que Abraham no se debilitó en su fe, sino que se fortalecía dándole la gloria a Dios. Y nosotros debemos de aprender de este hombre de fe, que aunque quizás no estamos viendo las cosas y parece que no se va a cumplir el propósito de Dios en nosotros, el llamado que el Señor nos ha hecho, debemos de seguir adelante fortalecidos, declarando victoria, confiando que el Señor nos va a entregar esa promesa que nos hizo. No dudemos porque nuestro Dios es grande y a Él le agrada que nosotros creamos a su palabra y sus palabras son fieles y verdaderas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, buenos días, que Dios me les bendiga, la paz de Dios sobre sus vidas en este inicio de semana. Gloria al Señor. El versículo 7 al versículo 9 dicen de la siguiente manera. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Bueno, estamos viendo aquí que Dios pues tiene esa revelación para con Abraham. Dios se revela a Abraham. Y una de las cosas que el Señor le prometió en la revelación a Abraham es que le iba a dar como posesión la tierra de Canaán. Y me llama la atención que en el capítulo 12 se lo manifiesta por primera vez, en el capítulo 13 se lo vuelve a hablar y aquí en este capítulo 15 se lo confirma nuevamente. Le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, Dios lo había prometido y estaba dispuesto a cumplir lo que él había prometido. Y en medio de todo esto, Dios le dice, yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos, el que te movió, que te incitó, que te movió desde esa tierra para darte esta tierra por heredad. Y dice la palabra en Génesis 12:7, dice, a tu descendencia
daré esta tierra. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que entender que Dios no cambia, que cuando Él promete algo, lo cumple y no va a cambiar hasta no ver cumplido lo que ha prometido para nuestras vidas. Quizás nosotros pensamos en nuestras condiciones, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra fuerza, pero Dios no depende de nuestra fuerza, Dios no depende de nuestras capacidades, Dios es poderoso para darnos todas las cosas. Y dice la palabra del Señor que nada hay imposible para Dios. Dios le da esa confirmación a Abraham y le dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. No había cambiado el plan, el propósito de Dios. Y Abraham le dice: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios permite pues que nosotros le preguntemos a Él también. Esta pregunta no es en son de duda, sino es una pregunta de anhelo. ¿En qué conoceré? ¿Cuándo la voy a conocer? ¿Cuándo tú me la vas a dar? Porque sabemos que Abraham salió de Mesopotamia, de ahí de Ur de los Caldeos, vivía en tiendas y hasta este entonces todavía vivía en tiendas y él estaba anhelando el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida y le dijo: ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuándo será esto, Señor? Hay que creerle a Dios, dice el versículo 6, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hay que creerle al Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que preguntar al Señor: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo se cumplirá esta señal, esta promesa que tú me has entregado? Fíjese que cuando María recibió de parte del ángel el mensaje que concebiría y que tendría un hijo que le pondría por nombre Jesús, el cual sería grande, llamado Hijo del Altísimo, María le preguntó: Señor, ¿cómo será esto si no he conocido varón? Lo que Dios nos promete lo va a cumplir. Que tengamos algunas preguntas, algunas incertidumbres, porque no entendemos cómo Dios va a hacer, cómo Dios va a actuar. Dios permite que tú le preguntes. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí Dios le da la respuesta, le dijo: tráeme una becerra, tráeme carnero, tráeme una tórtola, tráeme un palomino, vamos a hacer pacto, vamos a sellar este pacto, esta promesa que yo te estoy haciendo, vamos a sellarla con sangre, con una señal de que tú y yo estamos haciendo un pacto. Y eso es lo que Dios hizo a través del sacrificio de Jesús en el Calvario. Dio la señal del pacto para que tú y yo creamos en Él. Creamos que Él lo que prometió lo va a cumplir, que su pacto no se va a revocar, sino que su pacto, como dice la palabra del Señor, hermano, traspasa hasta 1000 generaciones en el nombre del Señor. Hay que confiar, creer en el Señor. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Créele tú también a Dios y verás la gloria de Dios en tu vida, las señales cumplidas, las promesas cumplidas en ti a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. El versículo 10 al 12 dicen así: y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bueno, como venían hablando nuestros hermanos, este, Dios promete a Abraham un hijo, ¿verdad? Y aquí, bueno, Dios había llamado a Abraham
a realizar un pacto, como está diciendo nuestro hermano Fran. Y bueno, en el tiempo de antes se dice que para hacer los pactos o contratos de alguna cosa que los hombres establecían, bueno, ellos llevaban a cabo el partir unos animales, ¿verdad? A un sacrificio. Los partían por las mitades y los ponían al frente uno de los otros. Y ellos empezaban a caminar alrededor de estos animales, pronunciando el contrato que ellos estaban haciendo. Y dice, bueno, que Abraham, cuando Dios le pide todas estas cosas como una serie de productos cuando uno manda a comprar. Entonces Abraham entendió lo que Dios quería hacer con él, ¿verdad? Iba a firmar un contrato, por decirlo así, como lo hacían en el tiempo de antes. Y dice, bueno, que Abraham hizo todo lo que tenía que hacer. Fue y buscó los animales, los partió por la mitad, los puso uno enfrente del otro y empezó a esperar a Dios, pues porque él lo había citado a esto que iban a hacer. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que Dios no había llegado en ese momento, pero sí llegaron las aves de los cielos, ¿verdad? Llegaron las rapiñas que querían comerse estos animales que estaban para ser sacrificados, ya estaban muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y así mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Nosotros hoy en día hemos hecho un pacto delante del Señor, hemos decidido servirle a Él, hemos creído en el Señor Jesucristo y estamos esperando su venida. Pero hay el enemigo, que el Señor lo reprenda, bueno, él anda alrededor de nosotros, así como andaban esas aves, anda alrededor de nosotros buscando cualquier momento para hacernos desistir, para hacernos caer, para hacernos llevar nuevamente al mundo, hacer las cosas que antes se hacían. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos fortalece y ahuyenta todos estos espíritus que quieren tomar posesión de nosotros. Por eso nosotros debemos confiar en el Señor, en ese pacto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario con nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros estuvo presente ahí, sin embargo el Señor Jesucristo se sacrificó, hizo un pacto de sangre por nosotros para podernos redimir. Nosotros estábamos alejados de la presencia del Señor por nuestro pecado, pero gracias a Jesucristo hoy podemos estar en su presencia. Lo mismo sucede lo que estaba haciendo Abraham, esperando al Señor en este pacto, ¿verdad? Para confirmar lo que Dios le iba a establecer. Y dice, bueno, que Abraham esperó y cayó el sueño sobre él, cayó la noche y siguió esperando al Señor hasta que Dios apareció. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender hoy es que si nosotros hemos hecho un pacto delante del Señor, debemos cumplirlo, debemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hay otros pactos que las personas han establecido delante de Dios, delante de los hombres, y hoy día no se están cumpliendo. Hoy podemos ver tristemente aún dentro del pueblo de Dios cómo suceden cosas, ¿verdad? Que no están bien, han establecido pactos y luego los están rompiendo. Usted ha hecho pacto con algún hermano de servir al Señor, de que van a trabajar en tal cosa y luego no hace lo que realmente luego estableció delante de Dios y delante de los hombres. Entonces que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, que si hemos hecho un pacto, que nos podamos mantener firmes pese a cualquier circunstancia. Estas aves venían para quererse comer estos animales muertos, pero Abraham los ahuyentaba, como dice aquí en el texto. Entonces, asimismo, nosotros debemos ahuyentar cualquier obra del enemigo. ¿Y cómo la podemos ahuyentar? A través de la palabra, leyendo la palabra, escudriñándola, poniéndola en práctica, porque no es solamente tenerla en el cuarto, no es solamente venir a la iglesia a leerla, sino ponerla en práctica todas las cosas que están establecidas en ella para nuestro bienestar y tener una comunión íntima con el Señor. Diariamente nosotros tenemos que tener comunión con el Señor, así como nos alimentamos, asimismo debemos estar plenamente en la presencia del Señor para que cuando vengan todos estos tipos de aves, estos demonios a querernos perturbar, nosotros con la presencia del Señor podamos resistir a cualquier acechanza. Entonces, ánimo mis hermanos a servir al Señor, siga cumpliendo ese pacto de creer en el Señor Jesucristo, de esperar en su venida para que podamos morar juntamente con Él. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra. Que tengan una semana de bendición. Bueno, ya comenzamos de nuevo esta semana con los matutinos. Y hoy tenemos una palabra muy bonita como todos los días. En el verso 13 y 14 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos la promesa que el Señor le dio a Abraham. En el verso 5, lo voy a leer rapidito, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué preciosa promesa la que el Señor le dio a Abraham, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el Señor le dice que su pueblo será esclavo en tierra ajena. Esto habla del tiempo que duró Israel en Egipto como esclavo. Aquí dice que 400 años, en Éxodo 12:40 habla de 430 años, porque ellos empezaron a habitar en Egipto y aún no eran esclavos. En ese tiempo fue cuando vivía José. Luego que falleció José, que falleció el faraón y llegó ese nuevo faraón, es cuando empieza la esclavitud para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué significa esto, mi querido amigo y hermano? El Señor le había dado una promesa a Abraham, ¿y cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que ellos pudieran ver esa promesa, esa tierra que les había prometido? Tierra que fluye leche y miel hasta el día de hoy, porque que Dios bendiga a Israel. Vemos Israel cómo ha sido ese pilar o esa nación modelo para el resto del mundo, ¿verdad? Vemos la inteligencia que el Señor les ha dado a ellos, la sabiduría, la provisión, la abundancia que hay en Israel, ¿verdad? Entonces, el Señor le dio esa promesa y pasaron 430 años. 430 años, mis queridos amigos y hermanos. Y si el Señor te ha dado una promesa, créelo que el Señor la cumplirá. Porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si el Señor te ha dado una promesa, créelo que en cualquier momento llegará. Puede ser de que pase un día, puede ser de que pase un mes, puede ser de que pase un año. No sabemos exactamente porque el Señor trata con cada persona de manera diferente. Pero lo que sí tenemos certeza es que lo cumplirá. Por lo menos tenemos el consuelo que no van a ser 400 años como pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Por lo menos. Pero si el Señor te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Pero es necesario pasar por un proceso. Es necesario que el Señor nos ayude o nos prepare para esa bendición que nos va a dar, mis queridos amigos. Cuando ustedes tienen un hijo y ese hijo les pide algo que anhelan su corazón, si es un niño le pide un juguete o si es un adolescente, un móvil, lo que le vaya a pedir, y usted ama a su hijo, usted no le va a dar ese regalo de una vez si él se está portando mal o si no está haciendo las cosas bien o si no está preparado para eso. Usted le dice, vale, perfecto, ¿quieres un juguete? ¿Quieres esto? Vale, muy bien, saca buenas notas, sé obediente, y cuando yo vea que tú estás listo, pues yo te voy a dar ese regalo que me estás pidiendo. Y así mismo es el Señor con nosotros. Él tiene promesas para nuestras vidas, Él tiene regalos para nuestras vidas, pero es necesario pagar el precio. Es necesario prepararnos para esa bendición, porque no es lo mismo cuando tú luchas, cuando tú trabajas por conseguir algo que quieres, a cuando te lo regalan. No es lo mismo, porque si a ti te dan un regalo, a ti eso no te costó y muchas veces no lo valoramos, lo perdemos. Ay, se nos perdió, ay, bueno, sí, no me lo pongo, porque no lo valoras porque no has pagado nada por él. Pero cuando tú tienes algo que te ha costado, que puede ser que te haya costado oración, puede ser que te haya costado dinero, puede ser lo que te haya costado, tú lo valoras con el alma porque tú dices, esto me ha costado. Así mismo son las bendiciones del Señor. El Señor quiere bendecirnos, pero es necesario que paguemos el precio. Es necesario que paguemos el precio. Israel pagó un precio grande. Fueron 430 años.
No fue 1 año, ni 2 años, ni 3, 430 años. Así que no te preocupes si ahora mismo estás pasando un proceso, si ahora mismo estás pasando por el desierto, si no has visto esa promesa del Señor cumplida en tu vida. Créelo, créelo que va a llegar, pero es necesario estar preparados. En el versículo 13 dice, en el 14 dice, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Esto habla cuando el Señor los liberta de la esclavitud, del yugo de Egipto. Vemos cómo el Señor daña o si se puede decir, juzga también a esta nación de Egipto, ¿no? Por esa esclavitud que le ha hecho a su pueblo, y vemos todas las plagas que acontecieron, todo lo que aconteció cuando el Señor abrió el mar, cuando los egipcios se ahogaron y murieron, y no pudieron hacer nada contra Israel, porque el Señor ya les había prometido que les daría esa tierra prometida. Entonces, mis amigos y hermanos, creamos en el Señor, creamos en sus promesas, creamos que si Él te ha dicho algo, Él lo cumplirá. En el nombre del Señor, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo esté sobre su vida. Sí, continuamos aquí en la presencia del Señor en este maravilloso estudio. Hoy estamos en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Dice la palabra del Señor: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, mis amados, vemos aquí, ¿verdad?, la vida de Abraham, de este patriarca. En bendición, allí el Señor le promete, ¿verdad?, un hijo. Y una de las cosas que me gusta mucho de esta figura es, ¿verdad?, es la obediencia. Cómo este hombre resalta el obedecer a Dios, bendito sea el Señor. Y aquí en el 15 nos dice, ¿verdad?, y tú vendrás a tus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Usted y yo sabemos allí en Efesios, ¿verdad?, acerca de la obediencia hacia los padres, bendito sea el Señor, lo que trae a nuestras vidas. Y vemos, ¿verdad?, que este hombre llamado Abraham, ¿verdad?, figuraba, como le dije anteriormente, acerca de la obediencia en todo, ¿verdad?, lo que el Señor le determinaba. Abraham permanecía. Vemos allí cuando Dios le dice que salga de su familia, su parentela, y el hombre salió en obediencia. Hermano, la obediencia trae bendición en nuestras vidas. Créalo, cuando usted y yo nos sujetamos a nuestros padres, trae prosperidad en nuestra alma, trae esa paz, ¿verdad?, que de pronto el hombre, el sistema no lo da, pero Dios sí lo da. Y tú vendrás a tus padres en paz, le dice aquí el Señor, y serás sepultado en buena vejez. Hoy día, ¿verdad?, en medio de esta generación, puede ser que esta palabra no se cumpla, ¿verdad?, no porque de pronto Dios no quiera, sino hay mucha desobediencia y mucha iniquidad en el corazón del hombre, hermano. Hoy vemos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, la juventud muere. Allí a una corta edad, hermano, hay jóvenes que mueren o personas que mueren entre 20, 28, 30 años. Usted lee allí los periódicos, usted lee allí los diarios, las noticias, hermano, y siempre son jóvenes. ¿Por qué, hermano? Porque han estado a espalda, en primer lugar, de Dios, y han estado a espalda a la palabra de sus padres. Pero vemos en este caso, ¿verdad?, la promesa de Dios sobre este hombre. Por ser obediente, una vez más, cuando cumple, ¿verdad?, con su tarea, el Señor le dice allí, ¿verdad?, al final del 15, y será sepultado en buena vejez, hermano. Hoy día hay personas que están pensando, he oído de gente que ha dicho, no, yo para llegar a esa edad mejor me muero, yo lo que voy es a sufrir. ¿Por qué, hermano? Porque de pronto no nos hemos sujetado al Señor, de pronto hemos tenido una vida triste, de pronto no nos hemos sujetado, no hemos obedecido, no hemos cumplido con la ordenanza, el mandamiento de Dios. Pero qué buena palabra le da Dios, ¿verdad?, a este hombre, Abraham. Y dice, y será sepultado en buena vejez. Qué palabra de bendición, hermano. De pronto Dios hoy nos dice esta palabra. ¿Por qué, hermano? Porque si nos sujetamos, si obedecemos a Dios, ¿verdad?, si obedecemos a nuestros padres terrenales, créalo que nos va bien, hermano. Créalo en el nombre del Señor. Y dice el 16, y en la 4ª generación volverán acá,
porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Conocemos, ¿verdad?, que sale, ¿verdad?, Abraham y luego su descendencia, y vemos allí al final de Génesis. Más adelante vamos a ver esta historia cuando caen, ¿verdad?, en las manos del pueblo de Egipto. Bendito sea el Señor. El Señor habla aquí y dice: y en la cuarta generación. La hermana Angélica hablaba, ¿verdad?, de 430 años en esclavitud tuvo el pueblo de Israel, hermano, por estar a espaldas del Señor. Pero vemos allí que Dios, ¿verdad?, le da ese refrigerio y dice: y volverán acá, dice una vez más. Salen, son esclavos, permanecen un tiempo allí en Egipto. Dios les da la libertad a través de Moisés y vuelven una vez más a la promesa, ¿verdad? No volvió, vamos a decir literalmente, Abraham, pero su descendencia. Dice que la cuarta generación de este hombre vio la bendición del Señor. Hoy día nos desesperamos, nos afanamos porque Dios nos ha prometido grandes cosas y queremos que el Señor lo cumpla el mismo día que nos da la palabra. Pero veamos que en este caso de Abraham pasaron 4 generaciones, 430 años para obtener la bendición, esa promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad?, donde iban a llegar a una tierra donde fluye leche y miel, donde la victoria, ¿verdad?, sería una manera apoteósica. Y hoy día lo podemos ver cómo Israel ha prosperado en todo, hermano. Una nación, hermano, maravillosa, hermano, en turismo, en todo, hermano. Lo que esta gente está emprendiendo en tiempo hoy es de tecnología, hermano. Hoy día he estado, ¿verdad?, estos días he estado analizando y meditando, hermano, ese escudo que tiene esta nación, hermano, allí aéreo, hermano. No pueden, hermano, ninguna nación, ¿verdad?, ha podido, ¿verdad?, o se ha levantado contra esta nación tan pequeña, ha podido, porque la mano de Dios, hermano, está a favor de Israel. Y es la promesa de Abraham y se cumple aún en este tiempo por la misericordia del Señor. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, hermano. No se ha cumplido. El Señor sigue allí en pie, ¿verdad? Sigue su palabra y creemos que también en medio nuestro, mis amados, solamente Dios determina en nosotros que seamos obedientes, hermano. La obediencia, hermano, trae mucha bendición. La obediencia suma, ¿verdad?, esa paz a nuestras vidas, no solamente en nosotros, sino en nuestra generación, hermano, de relevo. Esos hombres y mujeres que van a relevar nuestras vidas en todo, hermano, en el ministerio, en el trabajo, en el hogar, en la familia. Creer, hermano, que eso viene de parte del Señor. Esa paz en abundancia que hoy día andamos buscando de un lugar a otro solamente a través de la obediencia de la palabra del Señor. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios esté con todos. Siguiendo el capítulo 15, tomamos el verso 17, dice así: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. Bueno, vemos lo que hizo Abraham, ¿no? Abraham creyó a Dios y le obedeció. Ahora Dios le pidió estos animales a Abraham y él los dividió y esperó que el Señor le hablara, que el Señor viniera ahí. Él sabía que él iba a venir y cansado, Abraham, el cansancio, el sueño, no le cansó para él esperar allí. Él esperar en que el Señor le hablaría, porque él estaba seguro que vendría. Y él lo que hacía era espantar los animales que se venían a comer los cuerpos muertos, ¿no? Y nosotros también tenemos que hacer eso, espantar a toda artimaña que venga, ¿no? Las artimañas de Satanás, pero puesto nosotros la mirada siempre en Dios y no apartarnos de la mirada de la presencia del Señor, sino que estar allí, venga lo que venga, así como Abraham pasó espantando los animales que venían carroñeros a comerse. Él no dejó que se comieran
los cuerpos muertos allí. Entonces nosotros también debemos espantar con la oración, con el ayuno, con la vigilia, los dardos, los carroñeros del Satanás, que no nos deja hacer las obras del Señor, no nos deja esperar en el Señor, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que estar esperando, confiados en Él, que Él nos hace una promesa y nosotros así no veamos, pero que le creemos a Dios. Así Abraham no le vio, no veía, pero él creyó y esperó mucho tiempo y vemos el final, cuál fue de Abraham, la victoria, porque él creyó a Dios. Y nosotros nos desesperamos en un ratito, estamos desesperados, que ya no es así, sino que seguir creyendo en Dios y tenemos dificultades, teniendo tanto el enemigo nos pone dificultades, pero nosotros espantemos al enemigo, ahuyentemos al enemigo, lo ahuyentamos con la oración y cogido de la mano de Cristo podemos a espantar al enemigo y esperar en Dios que Él después viene nuestro día feliz, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser ese Abraham, a ser como Abraham, que no se cansó. Amén. Dios les bendiga, buenos días en este comienzo de semana, buenas noches para algunos que están del otro lado del charco. Que Dios les bendiga. Esto es el matutino. Bueno, Abraham está aquí ante la presencia del Señor y Dios le habló de cosas que iban a suceder en el futuro, no a él, sino a su descendencia. Le dijo, tu descendencia habitarán en tierra de Egipto y serán esclavizados por 400 años. Pero al cabo de ese tiempo yo juzgaré a la nación por la cual serán esclavizados. Mis amados hermanos, la Biblia dice que no hará nada el Señor sin que se lo manifieste a sus siervos los profetas. El Señor siempre le gusta guiar a su pueblo, así que debemos estar atentos a la voz del Señor. Abraham ofreció un sacrificio y estaba allí en la presencia de Dios cuando Dios está tratando con él, pero el diablo no se cruza de brazos. Hay personas que piensan que al ayunar, al ofrecer sacrificio delante de Dios, entonces ya tienen la capacidad para que el diablo no se meta con ellos, ¿no? El diablo va a andar siempre como un león rugiente, dando sus voceríos, pero va a ser pura bulla. Dicen por ahí que perro que ladra no muerde. Así que en el nombre del Señor, Abraham estaba allí ofreciendo sacrificio y venían las aves de rapiña a quererle comer el sacrificio y él las espantaba. Siempre vendrá el diablo a quererte robar la bendición, pero si Dios es el que Dios no permitirá que te robe el diablo la bendición. Allí está Abraham delante de Dios y Dios le promete a Abraham que aquella tierra la van a poseer esa descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los eneos, de los cadmoneos, de los geteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Mis amados hermanos, allí Dios reafirmó su pacto con Abraham. Aquel momento en que Abraham está ofreciendo sacrificio delante de Dios. Se presenta con el sacrificio, hermano, y Dios se pasea en medio de aquel sacrificio. O sea que llegó olor grato a Dios, a aquellos sacrificios, pero el diablo estaba al acecho.
aves de rapiña venían a quererle robar el sacrificio. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo ayunó 40 días? Y cuando terminó su ayuno, el primero que se presentó fue el diablo para quererle sabotear el ayuno. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Una de las cosas que suceden cuando uno sale de un ayuno es que uno quiere comer de todo. Durante el ayuno, uno sueña con sus platos preferidos. Durante el ayuno uno piensa, cuando entregue el ayuno voy a comer esto o aquello. Ya se hace la ilusión de lo que ha de comer, hermano, y cuando entrega se da cuenta que con los primeros alimentos, con cualquier cosita se llena. Ya no se puede comer mucho. Hay que tener mucho cuidado en los ayunos porque es más peligroso la recuperación que el mismo ayuno. Hay personas que se ponen a condimentar los alimentos y le echan sal a los alimentos. Después se hinchan. No se puede comer la comida con sal cuando terminas un ayuno. Es peligroso. En la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los aliados y liberaron los centros de concentración, aquella gente que tenía años comiendo solamente sopitas, sus fuerzas estaban menguadas, los aliados le lanzaron latas de conservante, atún en lata, frijoles en lata. Aquella gente comenzaron a comer de esos productos y muchos se murieron. La medicina, la alimentación que le iban a dar terminó siendo para ellos como un veneno. En los ayunos debemos ser prudentes. Tenemos al Señor, es verdad. El Señor oye nuestras oraciones, es verdad. El Señor nos protege, es verdad. Pero el Señor dice, el avisado ve el mal y se aparta. Debemos ser prudentes en la recuperación. Cuando es un ayuno largo, cuando es un ayuno de 40 días, tú no puedes meterte en 40 días por ti solo, sin supervisión de nadie. Debes tener al lado una persona que te cuide, que te proteja con sus oraciones y con sus cuidados para que no te sobrepase el mal cuando venga. Esa persona debe ser una persona que haya ayunado antes y sepa lo que siente un ayunador. En la obra Luz del Mundo son cientos y cientos los que han ayunado 40 días. La última vez, hace años, se había contabilizado más de 300 personas, pero hoy en día hemos perdido la cuenta de los que han ayunado 40 días. Así que tenemos bastante experiencia en eso. Cuando vayas a ayunar, no te vayas solo, llévate a alguien que te acompañe. Acuérdate que Moisés se fue al Sinaí y se llevó a José. Yo no creo que Josué llevó comida, abastecimiento para comer esos 40 días. Yo creo que estuvo con Moisés ayunando allí también. Y cuando venía descendiendo del monte, allí venía Josué con él. Mis amados hermanos, siempre debemos tener una compañía. Allí está Abraham ofreciendo su sacrificio. Está solo. Las aves de rapiña vienen para quererle robar el sacrificio. El diablo vino a ponerle tropiezo al Señor. Quería hacerlo comer piedra, pero Jesucristo no se dejó engañar. Le respondió con la palabra, le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no conforme con esto, porque cuando tú lo reprendes, él se va, pero es como el perro sarnoso, vuelve otra vez. Y se fue, mis amados hermanos, pero volvió y esta vez trató de meterse en la mente del Señor. Le dijo, sube al pináculo del templo y échate abajo, porque escrito está también. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo vio la malicia del diablo y le respondió, escrito está también, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Se fue otra vez el diablo herido,
pero volvió después y en la mente se lo llevó a un monte alto. Le mostró los reinos de la tierra, la gloria de ellos, el poder, la riqueza, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Jesucristo le respondió inmediatamente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le dijo más: vete, Satanás. Y el diablo salió espantado. Y vinieron ángeles y le sirvieron. Pero fíjate, no hay casualidades en la Biblia. Todo eso es para una enseñanza. Hermanos, siempre somos probados antes de la bendición. Jesucristo fue probado y después de esa prueba vinieron ángeles y le sirvieron. Bendito sea el nombre del Señor. Si Él se hubiera puesto a comer piedra, a convertir las piedras en pan, habría caído, pero no lo hizo. Así que mantente tú en la voluntad de Dios, mantente tú en la línea de Dios, porque Dios guiará nuestros pasos aún más allá de la muerte. Después de este sacrificio volvió Dios a hablar con Abraham. Dice: aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mire, Israel, las fronteras hoy llegan hasta el río Jordán, hasta los montes de Moab, lo que hoy es Jordania, hasta allá, hasta la frontera con Líbano. Hermano, pero todo el territorio que le dio Dios es hasta el Éufrates, allá donde está Irak. Lo que pasa es que Israel, como quiere paz con sus vecinos, él no quiere, no tiene una ambición expansionista. Así que él ha cedido esos territorios. Esta franja de Gaza que hoy está habitada por los palestinos, esa franja se la cedió Israel a ellos y les dio la autoridad para que se gobernaran a sí mismos, pero ellos, no conforme con esto, su idea es borrar a Israel del mapa, ahogarlos en el mar, y los países vecinos que lo que hacen es atizar el fuego, echarle más leña al fuego. Jordania es un país donde el 60% de la población son palestinos, y ellos incitaron a los palestinos a hacer intifada, a levantarse contra Israel. ¿Y por qué no le dan parte de su territorio, que la mayoría son palestinos? ¿Por qué cuando ellos gobernaban la mitad de Jerusalén, Jordania gobernaba la mitad de Jerusalén, y toda la parte de ese territorio que rodeaba a Judea lo gobernaban ellos? Sin embargo, nunca le dieron independencia a los palestinos. Cuando Israel recuperó el territorio, ¿por qué lo recuperó? ¿Por ambiciones expansionistas? No, porque se levantaron los árabes contra ellos para exterminarlos, y ellos ganaron la batalla y recuperaron a Jerusalén. Recuperaron la península del Sinaí, y ese territorio lo devolvieron. Recuperaron el Golán. Ese territorio no lo han devuelto porque desde allí continuamente hacían ataques contra Israel. Ellos no van a entregarle otra vez al enemigo unas armas para que los ataquen. Ese es un armamento, ese monte. Así que Israel lo ocupó, y desde entonces no hay bombardeo desde allí, desde el Golán hacia Israel. La gente hoy está viendo la intifada, está viendo las cantidades de muertos, pero Israel no quiere eso. Fíjate que cada vez que va a derribar un edificio o va a atacar un barrio, ellos le avisan a la ciudad: salgan de este edificio, salgan de este barrio, lo vamos a bombardear. Ningún ejército hace eso. Todo lo hacen de incógnito, en oculto, para sorprenderlo. Y así, pero Israel no obra de esa manera. Hace poco un comando salió a bombardear y se dieron cuenta que había niños, y llamaron a su superior y le dijeron: no vamos a atacar
porque hay niños. ¿Lo haría esto? Los palestinos no lo harían. Mientras más muerte mejor. Sean niños, destrocemos, dicen ellos a los niños, cortémosles el cuello, hagámoslos pedazos, hagámoslos trizas. Hermano, y la gente se levanta. Nadie levanta su voz en favor de Israel. La gente se levanta contra Israel. Pero nosotros, los que predicamos la palabra, los que creemos en Dios, debemos ser justos en esto. No solamente por ser Israel, sino por lo justo. Y vemos que Israel está tratando de mantener el equilibrio cuando ya entonces llevan lanzándole misiles. En un solo día lanzaron 2000 misiles contra Jerusalén, población civil. ¿Qué va a hacer Israel? Por temor a la comunidad internacional, quedarse callados, que sean ellos los que negocien mientras siguen recibiendo muertos y bombas. No. Israel tiene una ley escrita en su constitución que el que le hiere, ellos responden. El que le hace daño, ellos responden. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces ellos lo que están es cumpliendo su ley. Por mucho que la comunidad internacional quiera intervenir, jamás no hace caso de esta comunidad internacional. Ellos gobiernan la Franja de Gaza, fueron elegidos. Hay 2 gobiernos en Israel. Uno es el de la Franja de Gaza y otro es el de los alrededores de Jerusalén, que gobiernan los palestinos también. Allí era donde gobernaba Arafat, allí es donde gobierna Mahmoud. Ya no recuerdo el nombre. Ayúdenos el Señor para nosotros comprender la situación de este conflicto y no hablar a las primeras. Recuerda que los que bendigan a Israel serán benditos y los que los maldigan serán benditos. Bendito sea el nombre del Señor. Los pactos de Dios son para 1000 generaciones. Dios reafirmó su pacto con Abraham y le dijo: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Dios reafirmó su pacto. Los pactos de Dios son para 1000 generaciones. Así que si Dios te ha hecho una promesa, espérala. Confía en Dios. Haz el bien. Espera la promesa de Dios. Confía en Dios, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que confía en Dios. Haz el bien. Trabaja en favor de la obra de Dios, confiando en que Dios bendecirá todo aquello en que pongas la mano. Dios, con los años, a lo largo de la Escritura, vemos que Dios castigó a Israel cada vez que se apartó de Dios. Así que cuando ellos quisieron imitar a los amorreos, a los cananeos, Dios les juzgó y les dijo: si Dios echó de esta tierra a los cananeos, a los gergeseos, a los jebuseos, para entregároslas a vosotros por su idolatría, por su pecado, ¿por qué vais a imitar vosotros los mismos hechos? Hermano, ellos imitaron a aquellos que Dios había echado y pagaron las consecuencias. Hoy el Señor nos alerta y nos dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que la bendición es tuya. Dios tiene corona para todo el que llama, pero que no agarre la mía para dársela a otro. Mi corona es mía, la compró Cristo en la cruz del Calvario para darme vida. Esa vida es la corona a la que se refiere en la Biblia. Así que retén tu salvación, retén tu corona para que nadie tome tu corona. Hay cantidad de gente en el mundo que cuando oyen la palabra de Dios responden con entusiasmo, con alegría y con afirmación, comienzan a caminar con el Señor. Hoy el Señor te dice a ti: retén lo que tienes. Estás descuidando tu don, estás descuidando tu llamado, retén lo que tienes. El Señor tiene un propósito contigo, retén lo que tienes. Y amigo, Jesucristo a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que
si Dios desechó a Israel porque no quisieron recibir a Jesucristo, ¿qué es de tu vida que nos estás escuchando? Y cada vez que te hacemos el llamado, tú rechazas, pospones tu llamado, dices hoy no, mañana, otro día, tal vez cuando esté más preparado. Solo Dios sabe el tiempo que te resta, solo Dios sabe cuándo vamos a dejar esta tierra. Y Él que conoce todas las cosas, nos manda a arrepentirnos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hoy, amigo, aprovecha tu llamado. Hoy, amigo, aprovecha ese regalo que Dios te está haciendo. Vení a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, mi corazón y te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Entra a mi corazón, Entra a mi corazón y quédate en mi quédate en corazón, mi corazón desde ahora y desde para ahora y siempre. para siempre. Gracias, Dios mío. Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Un hermano en Israel nos dijo, cuando ustedes se levanten de noche a orinar, es que Dios los está llamando para que oren aunque sea un minuto. Vaya, desocúpese, orine, pero antes de acostarse a dormir, haga una oración por la primera persona que usted se acuerda. Y si no se acuerda de ninguno, pídale perdón a Dios porque usted es un indiferente. No se acuerda de los presos, no ora por los gobernantes, no está orando por su mujer, por sus hijos, por su familia. No te olvides de orar. Si Jesucristo nos dio ejemplo en todo, se iba al monte a orar. Y es significativo que ninguno de sus discípulos lo acompañaba. Él oraba solo, porque los discípulos estaban durmiendo, pero él estaba clamando, gimiendo, intercediendo por mí y por ti.